Dice, en todo os he enseñado que trabajando así, escúcheme eso, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermano, qué bueno es cuando uno toma conciencia de que es algo necesario en la vida cristiana el ayudar a quienes están pasando necesidad. Dicen, todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermano, eso no se puede pasar por alto, ni se puede, como a veces nosotros decimos, es que esa no es labor de la iglesia. A veces decimos, no, hermano, es que la labor de la iglesia está limitada, es a la predicación. Pues cuando nosotros decimos ello, entramos allí en una contrariedad con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, en todo eso os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y cuando se es necesitado, el creyente fácilmente dice amén, ¿cierto? Entonces decimos amén, amén, gloria a Dios. Así es, hermano, eso es palabra de Dios. Pero cuando estamos bien y cuando somos nosotros los que debemos de ayudar a otros, sabe que el texto se nos desbarata. La fe se nos acaba. Los amén se terminan. Y entonces, ¿por qué? Porque entramos ya que pues ya no soy el que va a recibir, sino el que voy a dar. He cambiado de lugar y ahora sí de pronto ya el creyente no se halla tan dispuesto para ello. Pero la palabra dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En su congregación hay creyentes necesitados. Y ahora usted dice, hermano Jairo, pero ¿por qué usted habla de los creyentes? Porque nosotros debemos, dice la Biblia, proveer primeramente para los de la casa. Sí, en algunas ocasiones, bueno, nosotros en un lugar se recogía el mercado allí de obra social y se le daba a los hermanos y se suplía las necesidades de los hermanos. Y en algunas ocasiones había incluso algo de más y se le compartía a unas personas no creyentes o que no eran bautizados. Y alguien pudiera decir, hermano, ¿y por qué le dieron? Bueno, porque había la manera de hacerlo. Pero lo que sí es que se debe de ayudar primeramente a los hermanos. Y es lo que dice la palabra. Y se debe, escuche eso, se debe ayudar, o sea, es un deber de nosotros los creyentes ayudar a los necesitados. Este texto no es muy agradable para muchos, pero esto es palabra de Dios. Y ahora el apóstol entra a decir, y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Sabe? Le doy un dato curioso. Estas palabras no fueron escritas por ninguno de los evangelistas. E incluso hay una pregunta que aparece por allí en unas, bueno, las llaman las barajas bíblicas, que hace precisamente esta pregunta. ¿Cuál fue la bienaventuranza que dio Jesús y que no quedó escrita en los evangelios? ¿Cuál fue esa palabra que dio y no quedó escrita? Los evangelistas no la escribieron. Ahora, el hecho de que no la hayan escrito no significa de que esto no sea verdad. Porque entiéndase usted que no todo lo que dijo el Señor, ellos lo escribieron. Eso no quedó escrito allí, que es que todo lo que dijo quedó escrito. No. Entonces el apóstol dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. O sea, él invita a que nos acordemos de las palabras del Señor. ¿Y qué dicen las palabras del Señor? ¿Qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Yo alguna vez estaba predicando y la iglesia estaba enseñando
Y les decía, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que es mejor dar que recibir? Y entonces los hermanos decían, amén, hermano Jairo, es mejor dar que recibir. Y entonces les coloqué una comparación práctica. Y entonces les dije, bueno, para ustedes, ¿qué es mejor? Que yo les diga que les voy a dar, bueno, hablemos en términos que ustedes me entiendan todos, de decirles que les voy a dar a ustedes $100 o de pedirle a ustedes $100. Para usted, ¿qué es mejor? ¿Recibir un billetico de $100 o dos de 50 o darlos? Y entonces le dije, pero sean sinceros, no me digan aquí las cosas por decirlas. Entonces, ¿qué es mejor? Que yo le diga, le voy a regalar o que más bien yo le pida. Y entonces los hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, sí, pues lo mejor para uno es que le den, no que le pidan, sino que le den. Y de hecho que en el caso suyo, yo creo que también es muy similar, de que es mejor, uno dice, es mejor que me den a que yo tenga que dar, a que me pidan. Entonces uno entra como a decir, pero entonces, ¿por qué el Señor dijo que más bienaventurado es dar que recibir, cuando en la práctica para la persona es más bienaventurado recibir que dar? No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Nosotros preferimos que nos den a tener que nosotros dar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien dice, hermano, le voy a dar, eso es mejor a que alguien tal vez venga y más bien diga, le voy a pedir. Pero el Señor, la pregunta es, ¿será que se equivocó el Señor cuando dijo que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Será que, hermano, no, eso no, ahí se equivocó completamente el Señor? Tal vez diga alguien, porque no, eso no es verdad. No es más bienaventurado dar que recibir, es más bienaventurado recibir que dar. Pero entonces la pregunta, ¿será que se equivocó el Señor? Bueno, para que usted no se vaya tan lejos, de verdad que el Señor no se equivocó. Es más bienaventurado dar que recibir. Y usted dice, hermano, ¿y por qué? Explíqueme, porque no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser mejor dar que recibir. Mi hermano, porque el que da, escúcheme esto, el que da es porque tiene. Y el que recibe es porque necesita. ¿Sí ve? Entonces, entendamos eso. El que da es porque tiene. Si usted dice, hermano, yo no puedo dar, yo no voy a dar. Y el otro dice, ¿y por qué no va a dar? Porque no tengo. Entonces, claro, pues si no tiene, ¿de dónde va a dar? Porque no tiene. Pero el que recibe, ¿por qué recibe? Hermano, porque necesita. Y él tiene que extender la mano, en este caso, para recibir. Entonces, la pregunta es, ¿usted cómo quiere vivir? ¿Usted quiere vivir como el que tiene? ¿O cómo es mejor vivir? ¿Como el que tiene incluso para dar? ¿O cómo es vivir? Como el que no tiene y que antes tiene que recibir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener para dar o estar necesitado? ¿Sí ve? Entonces, mire usted que de verdad el Señor no se equivocó. Es más bienaventurado dar que recibir. El que da es porque tiene. El que recibe es porque necesita. Entonces, entre tener y ser necesitado, le digo, hermano, es una bendición. Más bien poder tener. Entonces, nosotros debemos de saber que si Dios nos ha dado, si Dios nos ha bendecido, hermano, seamos generosos. Entendamos que hay hermanos que están necesitados. Y ahora, a más de ello, entendamos algo. Entendamos el compromiso que tenemos nosotros con la obra de Dios. Que algunos quieren como zafarse de esa responsabilidad. Estos días pasados toqué el tema de los diezmos aquí en el devocional. Y hermano, y le aclaro algo. Usted dice, hermano Jairo, pero es que ese tema a mí no me gusta. Vean, le aclaro algo. Yo no le enseño esto
como algunos dicen, es que allá el pastor me enseñó en la iglesia, pero es porque, claro, él le preocupa que yo no estoy diezmando. En el caso mío, yo no le enseño a usted pensando en que es que yo voy a recibir sus diezmos. O sea, creo que eso queda claro. No lo enseño pensando en que, ay, bueno, le voy a enseñar a Marta, a Patricia Núñez. Aquí es que aquí estoy viendo las dos pantallas. Entonces, le voy a enseñar a ella para que ella diezme, para que ella traiga el diezmo. No, yo le enseño las cosas porque las creo y porque sé que son verdad. Así de sencillo. Porque yo creo que el diezmar, usted me lo quiere preguntar, hermano Jairo, ¿diezmar trae bendición? Y yo le digo, sí, es lo que yo creo. El que diezma, el que se compromete con la obra de Dios, yo creo que Dios lo bendice. Eso sí, e incluso si tiene para diezmar es porque ya tiene bendición de Dios. Y si usted me dice, hermano Jairo, ¿y será que si una persona le es fiel a Dios, Dios lo ha bendecido y le es fiel y da sus diezmos, será que Dios lo va a bendecir más? Y yo le voy a decir abiertamente, sí, Señor, Dios lo va a bendecir más. Y eso no tengo duda. Y si quiere, le muestro por la palabra de Dios qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Pero sabe que estos días estaba enseñando, y claro, como fui muy fuerte en lo que estaba enseñando, y tal vez la enseñanza creo que estaba siendo muy clara. Cuando ya terminé y cuando ya pasé al predicador, me puse a leer los comentarios y alguien había escrito, como que dice, hermano Jairo, eso que usted dice, eso es verdad, hay que diezmar. Pero dijo la persona, pero el diezmo se le tiene que dar es a las personas que están necesitadas. Y lo habló de esa manera, lo escribió. Yo quise haberle hecho el predicador, espérame un momentico que me quedó entonces faltando el poder explicar esto bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces tomamos la Biblia y en el caso de la ley, nos vamos al Antiguo Testamento y como no somos expertos en la ley, como no somos expertos allí en lo concerniente al Antiguo Pacto, entonces cogemos pasajes aislados y entonces no los entendemos. Y entonces les damos como aplicaciones diferentes. Y entonces algunos ven que se habla del diezmo, sí, para ayudar a los necesitados. Pero otro lee y dice, pero el diezmo le fue entregado a la tribu de Leví por el sacerdocio que ellos desempeñan. Pero otro va y lee y dice, no, el diezmo le debía de ser dado al rey. Y usted dice, pero ¿cómo así? Entonces el diezmo al sacerdote, el diezmo para la persona pobre y el diezmo para el rey. O sea, entonces al fin de cuentas, ¿a quién había que diezmarle? Y entonces lo que la persona no sabe es que el pueblo de Israel, ellos tenían varios diezmos, tenían diezmos que eran diferentes. ¿Sí ve? Entonces, mientras que algunos aquí se asustan de que van a dar el diezmo, el pueblo de Israel, ellos tenían que diezmarle, e incluso le digo, tenían que sacar un diezmo hasta para el rey. Al rey le tenían que diezmar. Y usted dice, ¿y cómo así? Entonces, ¿el diezmo es para el rey? Sí, señor. Entonces, claro, usted no puede cogerlo del Antiguo Testamento y revolverlo, porque usted no va a entender. Y al último usted dice, hermano, ya a lo último ya ni sé a quién le debo de llevar el diezmo y como me confundí, entonces mejor, me dicen que aquí hay retorno. Dice la persona, mejor ni siquiera diezmo, porque me confundí. No se deje confundir. Entienda que nosotros tenemos un compromiso con Dios. La persona, todos tenemos, es lo que decía hace unos días, todos tenemos un compromiso con Dios. ¿Por qué razón? Lo que leímos allá en el libro de Malaquías, que el diezmo le pertenece a Dios y Dios lo reclama como que es propio de Él. Eso es de Dios. O sea, eso no es suyo ni es mío. O sea, de lo que yo me gano, el 90%, digamos, es para mí.
y con eso yo dispongo y eso es mío. Pero lo otro, ese 10%, ese yo tengo que saber que le pertenece a Dios, ¿sí? Y algo que le pertenece a Dios, yo no puedo usarlo a mi manera. A ver, le coloco una comparación. Es como el que tiene una empresa y él tiene trabajadores. Y él a sus trabajadores les debe de pagar y entonces él obviamente maneja unos productos y de lo que se vende y se recoge lo que son las ganancias. Él sabe que hay un dinero que está allí en ganancias que no es de él, que es de los empleados. Que él no puede decir, no, es que no hay cómo pagar. Bueno, estaba viendo que se congeló la imagen. No hay de dónde pagar, ¿no? O sea, si se vendió, dicen los empleados, pues es que yo vi que se vendió, es que al patrón a él le pagaron, es que él recogió el dinero, se hizo un trabajo. Y entonces, pero el otro dice, no, pero es que lo que pasa es que yo necesitaba esa plata y la tuve que gastar por otro lado. Vino la suegra a visitarme, entonces aproveché y gasté allí, pero entonces gasté fue lo de ustedes. No, él debe saber que eso no es de él, eso es de sus empleados y a ellos se los debe de entregar y él no puede entrar a hacer negocio con lo de ellos. Entonces, el dinero, lo que Dios a nosotros nos da, hay una parte que es de Dios y esa parte, hermano, yo no puedo usarla, digamos, como yo quiera. Eso se debe de invertir en la obra de Dios. Así de sencillo. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando una persona invierte, cuando una persona le da a Dios, cuando una persona le es fiel a Dios, hermano, lo que nosotros hemos enseñado, que es lo que dice la palabra de Dios, es que a esa persona Dios la bendice. Y lo digo con esa seguridad y esa serenidad, porque en este devocional hay muchos que le han sido fieles al Señor y que Dios los ha bendecido. O dígame si no, dígame si estoy equivocado. O alguien dice, hermano, yo le he sido fiel a Dios y a mí Dios no me ha dado nada. No, yo sí veo, a mí no se me cumplió la palabra. No, yo creo que a todos el Señor, Él nos ha bendecido. Bueno, al que es fiel, yo creo que Dios lo ha bendecido. Dice Oneida, dice, Dios no necesita plata porque Él es el dueño del oro y la plata. Dice, pero los obreros, a ver, es que el texto está bonito, pero los obreros del Señor sí necesitan para ir, a ver, por todo el mundo a predicar el Evangelio. Mire que como que es claro el entenderlo. Entonces, nosotros de lo que recibimos, de eso que recibimos nosotros, hay algo que le pertenece a Dios. Y ahora usted se va para la ley y usted encuentra de que Dios, Él deseaba, escúcheme bien, Él deseaba que eso que le pertenece a Dios se dedicara para la obra de Dios. Precisamente se dedicara para ello. Porque de hecho que como dice la hermana allí, en la obra de Dios se requiere. Usted no crea que la iglesia allá, digamos, no es que el gobierno le dio ayuda, entonces no se preocupa de que hay que pagar absolutamente nada. No, eso el dinero cae del cielo. No, la iglesia tiene necesidades. Y a veces se busca incluso que haya más comodidad en la iglesia. Y algunos dicen, ay hermanos, el culto está muy bueno, pero está haciendo mucho calor. Ay, ¿por qué no instalan un aire? Bueno, ese aire toca comprarlo. Y ahora lo instalaron, se compró. Bueno, hermano, ¿cuánto vale? Se compró. Ahora ese aire está consumiendo energía y hizo que los recibos de energía se subieran. Entonces, hermano, en todo eso se requiere. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se va a sostener? Entonces, yo le digo, tengan mucho cuidado, porque quienes son enemigos de esto, no saben que están siendo enemigos de la obra de Dios. Y le digo, hermano, usted no se imagina cuánto el diablo desea
de que no hayan iglesias, de que no hayan pastores, de que no haya una economía allí para poder decir, bueno, hay un hombre dedicado a esta labor. Sí, aquí hay una persona que se ha dedicado, que se ha consagrado, que ha consagrado todo su tiempo a estar predicando la palabra. O sea, el diablo eso no lo quiere. El diablo se pone contento con que se diga, no, la obra en tal lugar se tuvo que cerrar. Se le tuvo que decir al pastor, pastor, no hay cómo sostenerlo. Entonces, más bien regrésese y deje a esos 4 hermanitos que hay, déjelos allá porque pues no tienen como, no hay la manera de sostenerlo. Entonces, eso es lo que el diablo quiere. ¿Para qué? Para que las almas se sigan perdiendo. Y entonces, y algunos no caen en cuenta de ello. Y a veces lo escuchamos decir, ay, pero dicen algunos, escúcheme, déjenme hablar así abiertamente hoy. Algunos dicen, pero ¿por qué no mandan a ese pastor que se vaya a trabajar? Oiga, les molesta. Empezando, no reconoce que el ministerio pastoral es un trabajo. O sea, no se reconoce eso. Dice, "Ay, pero ¿qué trabajo puede ser pararse allá a predicar? ¿Qué trabajo puede ser? Pero imagínese usted que eso lo hace un psicólogo, que es un consejero, y él se sienta y atiende a una persona y trabaja sentado, y alguien pudiera decir, ¿y eso qué trabajo es? ¿Cierto? Un maestro allá que le está enseñando, que está educando un grupo de niños, de 20, de 30 niños, ¿qué trabajo puede ser? Y pudiéramos decir, bueno, ¿y él trabaja? No, pues él es profesor. Ah, no, eso no es ningún trabajo. ¿Por qué razón? Porque pues como nosotros no entendemos lo que ello implica, lo que implica esa labor. Entonces, imagínense si alguien que le enseña a 20 niños, a veces se vuelve casi loco de enseñarle a 20 niños. Ahora imagínese el que le está enseñando a 100, le está enseñando a 200, tenemos congregaciones de 600, 800 miembros. Y entonces, ¿será que administrar una congregación así? Pues eso como que no es ningún trabajo, ¿cierto? Entonces, manden, dicen algunos, manden a ese pastor, mándenlo que se vaya a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque no se valora el trabajo que se hace. Porque, hermano, hay personas que son enemigas, escúcheme bien, enemigas de la iglesia, enemigos de la obra de Dios. Como le digo, por ellos que se acabara la iglesia, por ellos que ya no hubieran pastores. Hermano, vea, son personas tan... hoy es jueves, sí, hoy es jueves, lo puedo decir. Son personas tan endiabladas. Escuchen, son personas tan llenas del diablo, así déjeme decirlo abiertamente, que ellos quisieran ver la obra de Dios destruida. Ellos lo quieren de esa manera, que no haya alguien allí al cuidado de la iglesia, que no haya alguien dedicado a la predicación de la palabra. ¿Por qué razón? Porque son enemigos de la obra de Dios. Entonces decíamos, Dios no necesita, incluso ahora le digo, hermano, si Dios a él simplemente en su voluntad él quisiera, él pudiera de verdad hacer que el pastor cada día que se levantara, allí hubiera lo que él necesita, la provisión, que no tuviera que pedirle a nadie, que no tuviera que esperar que nadie viniera a decir, yo aquí traigo, yo voy a dar, yo voy a sostener. Dios pudiera hacerlo. Y algunos, créanlo, usted no extrañe que muchos pastores digan, uy, hermano, yo preferiría eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces los creyentes como que se dejan llenar de cosas que les impide el entender que la obra de Dios necesita y que ellos han sido llamados y han sido bendecidos precisamente para que sean una bendición dentro de la obra. Y hay creyentes, le digo la verdad, hay creyentes que esto no lo han logrado entender. Y a veces el pastor dice, ojalá uno de verdad le pudiera decir, Señor, vea, este es mi número de cuenta. Y encárguese usted de allá arriba. Usted, hermano, ¿será que Dios lo puede hacer? Que Dios lo puede hacer. Yo estoy convencido que sí. Y que cada que él vaya a meter a la tarjeta, ahí salió lo que necesita para sostener, hermano. Y Dios lo puede hacer.
Pero una cosa es que lo puede hacer y otra cosa es lo que Él ha establecido. ¿Sí ve? Entonces el apóstol Pablo, vaya y lea lo que el apóstol Pablo dice. Él dice, vea, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, oiga, ¿será gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Y él habla, y vaya, lea las cartas que el apóstol Pablo envía, y precisamente por allá en la carta a los Corintios él dice eso. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes y estamos trayéndoles la palabra de Dios y se le está aconsejando, y algunos llaman al pastor, ay pastor, vea mi hijo está muy rebelde. El otro llama y dice, ay pastor, vea mi esposa me enloqueció, me dio con la plancha. Y estoy preocupado, no solamente por la cabeza, sino que estoy preocupado que ahora no quedé ni con plancha ya y le tocó llegar el domingo con la ropa arrugada porque le dañaron la plancha en la cabeza. Pastor, ¿qué me aconseja? Hermano, vea, y usted a veces ve las filas allá de creyentes esperando un consejo. Crea lo que sí, esperando, a ver que me diga qué debo de hacer, que me oriente. Pero sabe que muy triste que se entiende. Algunos dicen, es que esa es la labor. Y si no lo hizo, hermano, y si no predicó bien, y si no presentó. Ahora, sí, el pastor, le digo, el pastor debe de cumplir su ministerio. Eso de andar, déjeme decir, hoy es jueves, ¿cierto? Hoy es jueves. Eso de andar predicando mensajes. Algunos hablan así en estos términos, yo simplemente repito como un lorito, eso de estar predicando mensajes recalentados y lo mismo, oye, parece que no cambia, parece, déjeme decirlo, parece como que ese pastor no estudiara. Bueno, pues tampoco. Hermano, trate de traer también una palabra fresca porque pues al fin de cuentas lo que está recibiendo, el sostenimiento que está recibiendo es precisamente para ello, para que administre, para que predique la palabra, para que le sirva a Dios. Entonces, pero vuelvo al tema del creyente que ve cómo su pastor se esfuerza, cómo su pastor le sirve, cómo se hace un trabajo, pero luego él sale y se va como si aquí no pasara nada, como si yo no tuviera ningún compromiso. Entonces, es lo que el apóstol Pablo decía, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, será gran cosa que segáremos de vosotros lo material. O sea, usted dice, a usted le parece mucho. Usted cree que, a veces el creyente cree que lo que llevó, que lo que dio es mayor que lo que recibió. Hermano, y no se da cuenta de que lo que está recibiendo es algo demasiadamente grande. Y usted dice, hermano, ¿y por qué? Pues porque lo que está recibiendo es la palabra de Dios, es la bendición de Dios, es la instrucción de Dios que le está siendo dada a través de ese ministro. ¿Sí ve? Entonces, no menosprecie, no tenga en poco, valore. Y recuerde las palabras del Señor. Más bienaventurado es dar. Es una bendición poder tener tiene la bendición para hacerlo, hermano. Reciba esa bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted no sea de los que llegan más bien a hacer carga y antes a ver qué saca y a ver, no, incluso si le leo el verso anterior, dice, vea, el verso 34. El apóstol, bueno, es que si yo me sigo regresando, dice el verso 33, dice, vea, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, dice, he codiciado. O sea, estas instrucciones que de pronto alguno dice, es que hermano, es que están llenos allá de codicia, es que están allá mirando a ver cómo le quitan. No, él dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Verso 34. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos
me han servido. O sea, el mismo apóstol, él se coloca de ejemplo, aunque luego lo vemos hablar de esa manera. Es decir, nosotros estamos sembrando ahora gran cosa si cegaremos lo material, pero él tiene que decir, vea, la verdad es que antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y dice, y no solo para mí, sino para los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. ¿Sí? O sea, ¿qué significa, hermano? Que él incluso había entrado a trabajar para tener, para suplir sus propias necesidades, y no solo las suyas, sino aún las de los que estaban con él. Y dice el verso 35, que ahora sí, ¿dónde estábamos? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, él mismo se ha colocado de ejemplo. O sea, él no viene y dice, es que yo les doy a ustedes la palabra y yo me hago a un lado y yo... No, él dice, es que yo también lo he hecho. Incluso en la otra parte, allí en la carta a los Corintios, él dice, aún teniendo el derecho, porque es un derecho que se tiene. Cuando él cita allí la ley, bueno, no tengo el tiempo ya para entrar a profundizar, pero cuando él cita la ley y dice que aún así estableció el Señor, que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, él habla, dice, eso es un derecho. Dice, pero yo incluso he rehusado a ese derecho. ¿Sí ve? O sea, él tampoco es que lo haya enseñado como que alguien diga, es que Pablo era un vividor. Y entonces, claro, él por eso era que hablaba así, porque él decía, no, ese es un derecho que tenemos. Pero aún teniéndolo, dice, yo he rehusado a recibir, yo he rehusado a aceptar ese derecho, o a exigir más bien ese derecho que tengo. ¿Sí ve? Y dice, y en todo os he enseñado, dice que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y ahí es donde viene, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque hermano, estos no son solo mensajes que se predican para que usted los haga. Y entonces, ay hermano, pues esta es la enseñanza y ahí se la comparto. No, es que lo que nosotros enseñamos es porque nosotros lo hacemos también. De lo que Dios nos da, de lo que es el trabajo, de lo que es la obra de nuestras manos, de eso también se saca y se aporta también para la obra de Dios. ¿Sí? Por eso sería muy extraño que usted viera un pastor que reciba sus diezmos, pero que él no diezme. O sea, sería como muy extraño que él le enseñe a otro, o incluso de pronto un pastor que le sirvió a Dios y que de pronto ya se retiró del ministerio y ahora él de pronto tiene ingresos de dinero de otras fuentes, pero que él ahora no diezme. Imagínese usted que él ahora, como ya él no es pastor, entonces ya no. Es que esto no se enseña porque sea verdad para los demás solamente. Esta es una verdad para todos. Entonces, la frase del día, recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y entendamos esto, la prioridad la tiene la casa. La Biblia, eso es lo que dice, el que no provee para los suyos, y dice, mayormente para los de su casa. Qué bueno que usted pueda decir, esta es mi casa, la iglesia es mi casa. Alabanzas a Dios. Claro, el texto se refiere primeramente allí a la familia, pero hermano, también que haya esa preferencia por la casa, por la iglesia. Qué bonito es cuando uno ve creyentes preocupados por la iglesia, preocupados por las necesidades de la iglesia. A veces el pastor le habla a la iglesia, hermanos, tenemos una situación así, tenemos una dificultad. Y hay creyentes que se acercan al pastor, pastor, ¿cómo puedo ayudar? Pastor, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo aportar? Oiga, tan bonito es cuando ponemos los dones, cuando ponemos los talentos que Dios nos ha dado, las capacidades.
Hermano, ese que sabe cómo tapar un agujero en el techo allá para que el agua no se entre y cómo es que se va a quedar allí simplemente viendo la gotera caer y más bien haciéndose a un lado para no mojarse cuando él sabe él sabe cómo hacer eso. Y qué bueno, y antes qué bonito es cuando él después viene y trae hasta su propia escalera, porque yo no me confío en la de otro, y se monta en su escalera, hermano, a poner lo que él tiene allí al servicio. Vea, y cierro ya con eso porque el tiempo se me acabó. Necesitamos hacer un mural en la iglesia, y me dieron el dato de un hermano, dijeron, y sí, estuve viendo, él hace murales muy bonitos. Y entonces le llamé, le dije, hermano, necesitamos hacer un mural en la iglesia. Y entonces le dije, denos la cotización, cuánto vale, cuál es el costo que tienen. Y el hermano me llamó la atención las palabras de él, porque dijo, no hermano, dijo, demen lo de las pinturas, demen lo del transporte. Dijo, y con mucho gusto yo les colaboro. Y entonces, y de hecho, a él pues obviamente se le va a reconocer, pero me pareció como tan bonita la actitud de él de decir, hermano, yo voy a colocar mi talento y eso comenzó a mandarme fotos y me decía, ve hermano, esta fue la que hice en tal congregación y esta fue la que hice en tal parte, oiga, y tan bonito eso, ¿cierto? Pero sabe que lo que traigo aquí es eso, esa disposición. Tengo un talento y lo coloco allí en las manos del Señor. Se estaba haciendo un trabajo en la iglesia y un hermano dijo hermano, no, yo sé hacer este trabajo, lo que tiene que ver con todo, las luces y todo lo relacionado con la energía. Y él vino y dijo, hermano, denme los materiales y allí, y hizo el trabajo, hermano. Y no es de esos trabajos que uno dice, hermano, pero mejor le hubiéramos pagado a otro. No, hermano, nos quedamos viendo un trabajo profesional, pero profesional, un profesional en la materia. Y luego él vino y dijo, hermano, es que el aporte que yo les voy a hacer es mi trabajo. Ese va a ser mi aporte para la obra del Señor. Y le digo, hermano, muy bonito, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos siendo nosotros? Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir.